Hola amigos, bienvenidos una vez más a este video tutorial donde seguiremos aprendiendo cómo programar un videojuego en Allegro. Para el día de hoy vamos a continuar con el código del video tutorial anterior, que lo que hacía era generarnos un pantallazo negro o una ventana negra que aparentemente aún no tiene nada gráfico, pero en realidad sí. Ok, entonces hoy vamos a ver cómo cargar imágenes en Allegro y cómo pintarlas. Para ello, lo que necesitamos es declarar un puntero de tipo bitmap. Resulta y pasa que bitmap es una estructura de Allegro. Bitmap es una estructura de Allegro que nos permite realizar esta carga. Entonces, bitmap está definida por la palabra typedef. Typedef lo que hace es reconocerme a bitmap como un tipo de dato estructura. En otras palabras, cuando yo defino una variable con la palabra typedef, el programa lo que hace es reconocerme esa variable como si fuera de ese tipo de datos. Por ejemplo, si yo tuviera typedef y te digo que tengo un entero x, yo más adelante podría decir x y que tengo un entero que se llama a. Entonces a va a ser de tipo entero porque x está siendo reconocido como un tipo de datos y es de tipo entero. Eso es lo que hace typedef. Entonces, ¿con qué propósito? Con el propósito de ahorrarnos a nosotros cada vez que vayamos a utilizar un puntero bitmap, nos va a ahorrar que no tengamos que escribir la palabra que es struct. Por ejemplo, si voy a tener un puntero que se va a llamar img, acá no tendremos que escribir struct. Como cuando nosotros teníamos una lista simple, nosotros decíamos struct lista y acá decíamos, por ejemplo, que teníamos un tipo de datos que era entero y que se llamaba info, por ejemplo. Entonces nosotros decíamos, cuando íbamos a declarar los punteros de la lista, nosotros decíamos struct lista y decíamos que teníamos un puntero que se llamaba ptr y uno, por ejemplo, que se llamaba p. Si nosotros aquí hubiésemos colocado la palabra typedef, nos habríamos ahorrado tener que estar escribiendo esto. Esta palabra estaría de más. De este modo, nosotros solamente escribiríamos lista, un puntero ptr y un puntero p. Y lista sería reconocido como si fuera un dato de tipo struct, así como este de aquí. Entonces, en Allegro, nosotros escribimos, por ejemplo, que tenemos un bitmap, que es un puntero que se llama, por ejemplo, vamos a cargar un fondo. Entonces, yo recomiendo que los punteros se llamen como las imágenes. Las imágenes deben estar guardadas en su carpeta, donde está guardado el main y donde está guardado el punto dep. Aquí vamos a cargar esta imagen que se llama fondo. ¿En qué formato está esta imagen? Esta imagen está en formato BMP, que es un mapa de bits. Allegro permite por defecto cargar imágenes en BMP. Si queremos cargar imágenes en GIF o en otro formato, tendríamos que instalar algunos complementos que nos permiten hacer este tipo de carga. Ok, entonces a nuestro puntero que se llama fondo, le vamos a asignar una función de Allegro que se llama loadBitmap y recibe como parámetro el nombre de la imagen con la extensión y la paleta de colores. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Estoy diciendo que fondo va a recibir lo que devuelva esta función. ¿Qué devuelve esta función? Me recibe como parámetro una cadena de caracteres que es un puntero y es el nombre de la imagen, que se llama fondo.bmp, que es la imagen que tengo guardada aquí, fondo, y es formato BMP, ahí está, imagen de mapa de bits. Y null es la paleta de colores por defecto que trae esa imagen. Se pueden hacer paletas de colores, pero yo recomiendo que dejen la paleta de colores por defecto. Ok, entonces muy bien, ya tenemos cargada la imagen. Ahora quiero pintarla. Esto es solo la carga. Ahora para pintarla hay otra función de Allegro que me permite hacer eso, que se llama drawSprite, que recibe como parámetro dos punteros y unas coordenadas x y y. Entonces, ¿qué hace esto? Estoy diciendo, voy a pintar en la pantalla. Screen es un puntero de Allegro que me representa mi pantalla. Me representa lo que tengo, la ventana negra esa que me salió ahí, del tamaño que yo decidí. ¿Qué voy a pintar? Lo que guarde este puntero que se llama fondo. ¿Qué guarda este puntero? Guarda esto de aquí, la imagen. En la posición 0 en X y 0 en Y. Esto de la posición, mire, si nosotros pintamos esto, ahí está el fondo. Esto de la posición funciona así. Resulta y pasa que Allegro, este es el punto 0,0 para Allegro. Hagan de cuenta que esta es la pantalla, que esta es la ventana negra, ¿cierto? Entonces, para Allegro, este es el punto 0,0, este de aquí. Esto es X y esto es Y.
Entonces, es como cuando tenemos un plano cartesiano, como si estuviéramos trabajando en este cuadrante de aquí, en el cuarto cuadrante, con la diferencia que hacia abajo los valores no son negativos, sino que son positivos. Y hacia la derecha sí, en el eje X normal, se mueve normalmente. Entonces, esto es como si nosotros aquí dijéramos que hacia abajo suma, hacia arriba resta, y en X sí es normal. Entonces, si yo quiero dibujar una imagen en la posición 100,100, por ejemplo, asumamos que la posición 100,100 es más o menos aquí. Aquí es 100 en X y asumamos que por aquí es 100 en Y. Entonces, este es el punto 100,100. La imagen es este cuadro de acá. Para Allegro, el punto 100,100 es esto de aquí. No es todo esto de acá. Y no es tampoco todo esto de acá. Es solo este punto aquí. Allegro solo me reconoce este punto de la imagen. Por lo tanto, si yo quiero colisionar con esta parte de aquí, si yo quiero hacer colisión con esta parte de aquí, existe una sentencia que me dice cuál es el ancho de la imagen. Y si yo quiero hacer una colisión con esta parte de aquí, existe una sentencia que me dice cuál es el alto de la imagen. ¿Cuál es esa sentencia? Si recuerdan, yo ahorita les dije que Allegro tenía una estructura que se llamaba bitmap y que en su interior tenía dos campos. Estos dos campos son un entero W y un entero H. Ese entero W me representa el ancho de la imagen y ese entero H me representa el alto de la imagen. Por lo tanto, cuando yo aquí quería acceder a mi campo de información que se llamaba info, con el puntero P yo decía a P de info le asigno X valor, ¿cierto? Esto que está aquí es mi campo de información, este es mi puntero y este es el valor numérico que yo le iba a dar, ¿cierto? Entonces lo mismo acá. Si yo quiero acceder al ancho de la imagen y mi puntero se llama, por lo menos tengo un puntero que se llama imagen, como imagen es de tipo bitmap, bitmap es de tipo estructura, y tengo dos campos que se llaman W, yo puedo acceder mediante la sentencia imagen de W al ancho, mediante la sentencia imagen de H al alto. Entonces, ¿qué hace esto? Cuando yo quiera colisionar con esta parte de aquí, tengo que utilizar la posición en X, por lo menos si la posición en X es XY para hacerlo relativo, yo voy a decir X más imagen de W. Esto me va a representar el ancho completo de la imagen en cualquier posición en X. Y esto de aquí, si yo quiero decir, voy a colisionar con el alto ahora, yo diría Y más imagen de H. Así, colisionaría también en cualquier punto de la pantalla o de mi ventana con el alto de esa imagen. Entonces, bien, ahora ya tenemos nuestra imagen cargada, ¿cierto? Pero esa imagen, dibujarla dentro de nuestro while, donde prácticamente va a suceder todo. Listo. Ahora carguemos otra imagen que haga para mirar lo del ancho y lo del alto, para que vean qué es lo que sucede. IMG. Entonces acá en nuestra carpeta tenemos que tener una imagen que se llame así, IMG de tipo, perdón, en formato BMP. Ahí está. Entonces, voy a hacer exactamente lo mismo. Cargo la imagen exactamente igual. IMG, le asigno load BMP. Entonces, esta función que está aquí, aunque aparentemente se llama diferente, hacen exactamente lo mismo. Solo es para mostrarle que pueden utilizar cualquiera de las dos. Bien, ahora aquí ya no voy a dibujar mi imagen, la voy a dibujar ya dentro del while, porque yo la necesito dentro del while. Ahí está. Entonces, si yo quisiera dibujarla en la posición 100,100, ahí está la imagen. Pero si ven, ahora sucede que la imagen aparentemente parpadea. En el próximo tutorial veremos cómo eliminar ese parpadeo. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es el alto de nuestra imagen, nosotros diríamos, mediante esta función de Allegro, que lo que hace es mostrarme un mensaje en pantalla. Tiene la misma sintaxis de un print. Por ejemplo, si queríamos saber cuál era el ancho y cuál era el alto, nosotros diríamos esto. IMG de W, acá está el campo, coma, IMG de H, acá está el campo. Ahora si lo corremos, ahí está. Nuestra imagen tiene 135 de ancho, perdón, por 109 de alto. Esa es la dimensión de nuestro cuadrito, de ese cuadro rojo que aparece ahí. Muy bien amigos, eso es todo por ahora.
Más adelante seguiremos viendo cómo eliminar ese parpadeo fastidioso de la pantalla, cómo colisionar y obviamente cómo mover nuestras imágenes en Allegro. Muchas gracias, nos veremos en el próximo videotutorial y recuerden visitar la página Tutorías Educativas, donde encontrarán este video disponible para que lo vean cada vez que lo requieran. Muchas gracias.